Juan, ¿qué está haciendo? Tenemos que comenzar con el video para el canal, ya es tarde. Mira, Leo, que yo estoy leyendo a Borges para entender un poquitito su filosofía. ¿Pero para qué tiene que leer a Borges? ¿Quién es Borges? Ay, que tú no entendés que Borges es el hombre más grande del mundo. Tú no entendés nada, así que seguime vos. A ver, Juan, explíqueme un poco más de Borges, que no entiendo nada. Borges es el escritor más grande de Argentina, ¿El más grande de Argentina no es Armando Maradona? Ay, que no estamos hablando del futbolista, sino estamos hablando del escritor Jorge Luis Borges. Y para que me entendas mejor la clase, mira, ¿qué es el dialecto? Que es nuestro tema de hoy. Síguenos. Bien, y para entender qué es el dialecto, entiendan que no hay una lengua superior a otra, no hay una lengua superior a otra, todas son iguales. Como las mujeres. Casi por ahí. Por ejemplo, digo, ¿el habla de Trujillo será igual al habla de Huaraz? No, ¿cómo se le llama esa diferenciación? Dialecto, el habla de la selva. Cuando vas a la selva te dicen, Fan, el Feps, vamos a fogar con nuestro guambrillo, traes a tu mujer. ¡La tuya! La tuya también. A eso se le llama simplemente un dialecto, nada más. Y si viene un argentino a hablarnos aquí, también se le llama dialecto. Y si viene un venezolano, un puertorriqueño, un cubano, también se le llama dialecto a ese castellano. Entonces, ¿el castellano tiene dialectos? Sí tiene dialectos, muchos dialectos. Ahora pregunto, ¿el quechua tendrá dialectos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El quechua tiene también dialectos. Alfredo Torero nos dice en su libro que el quechua tiene 31 dialectos en el Perú. Y todos dirán, ¿qué diablos es un dialecto prestar? Vamos a ver, el dialecto es la variación, ahí está, la variación de una lengua en diferentes áreas geográficas. ¿La lengua va a variar en diferentes áreas geográficas? Sí, varía la lengua, no es igual en todos lados porque los usuarios se expresan de maneras diferentes. Entonces, vamos a ver la primera variación del lenguaje y esa primera variación del lenguaje tiene que ver con el sonido. Es la variación fonética. ¿Qué estudia la fonética? Todos los sonidos. Entonces, ¿cómo varía el sonido en distintas áreas geográficas? Por ejemplo, si yo digo la palabra gallina, ahí está la palabra gallina. Muy bien. ¿Y quién habla así? La eye, este sonido, eye. ¿Quién lo habla muy bien este sonido? Este sonido, eye. Gallina, pollo, llama, ballena. ¿Quién lo dice correctamente? Lo dice alguien del Ande. O también aquellas personas que tienen como primera lengua el quechua. Entonces, si tienen como primera lengua el quechua, ellos lo hablan perfectamente bien, la ella. Pero, ¿qué pasa si tú vives en la ciudad? ¿O eres del norte o de la costa del Perú? ¿Cómo hablarías? A ver, Leo, ¿cómo dice la palabra gallina? Gallina. A este se cree del norte. Si tú eres de la ciudad, vamos a ver, de la ciudad o del norte, ¿cómo dice la palabra gallina? Lo dices así. Ahí está, lo dices así. Gallina. Porque muchos no reconocen el sonido ella, no dicen llama, llanta, gallina, gallo, no lo dicen. Entonces, si tú no lo dices, es porque eres de la ciudad y a este fenómeno de no reconocer el sonido ella, ahí está, de no reconocer, se le conoce como el yeísmo. Y en el Perú sucede muchísimo el yeísmo, mucho el yeísmo. Entonces tenemos ese gran problema con el yeísmo. Ahora, no solo es esto, no solo varía en el Ande y en la ciudad la lengua en el sonido, sino también vamos más allá. Vamos a otra área geográfica. Por ejemplo, nos vamos a Trujillo, nos vamos a Piura, a Lambayeque, a Jaén. ¿Y cómo dicen la palabra gallina? Ellos lo dicen así. Dicen gallina. Entonces ellos ya no dicen la palabra Trujillo. ¿Cómo dicen? Trujillo. Trujillo.
¿Cómo dice la palabra cuchillo? Cuillo. Cuchillo. ¿Cómo dice la palabra llama? Juan. No, la palabra llama lo dice llama. Entonces, ahí en el norte del Perú ya no existe ninguno de estos dos sonidos, ni la ey ni la ye. A este problema se le conoce, ahí está, como el yeísmo, que ya lo vimos. Entonces, esto se da en el norte del Perú. Norte, ahí está. Muy bien. Y también podemos ver cómo varía el sonido de muchas palabras. Si viene aquí a Huaraz, viene un hablante de la selva, su sonido va a variar muchísimo también. Por ejemplo, si un hablante de la selva dice: mira, fan, el jueves vamos a jugar con nuestra familia. Traes a tu guambrillo para llevarlo en la tierra. Mira. A esa variación, porque ha variado el sonido, se le llama variación fonética. Porque ha variado el sonido nada más. Y en el Perú sucede muchísimo. ¿Qué cosa? Otra variación. Y se llama la Z con la S. Para un peruano solo existe la escritura de la Z, la grafía, escritura. Pero no existe el sonido de la Z, lo hablamos como la S. Entonces, para un peruano, digo en el Perú, no existe el sonido Z. Pero si dijera para un español, ahí sí. Y cuando viene un español y te dice: hey, tío, mira, ¿habéis visto mi zapato? Que os dejé ahí. Entonces, a eso también se le llama dialecto, variación fonética, porque ha variado el sonido nada más. Y esta confusión que sucede muchísimo en el Perú, ¿cómo se le llama? Si acá es el yeísmo, la ey con la y, aquí se le conoce como el ceseo. Listo, y tenemos esos dos grandes fenómenos que se dan en el Perú. ¿Qué pasa si viene un mexicano y nos habla aquí el mexicano? Órale, mano, que vamos a sacar el sombrero para hacer la clase del dialecto. Entonces también se le llama variación fonética porque ha variado el sonido también. ¿Y qué pasa si viene y también un puertorriqueño y nos dice: Malachago, deja que te explique el dialecto para que me pueda entender un poquito mejor? Si ellos, como pueden ver todos, ahí se da mucho la variación fonética porque ha cambiado el sonido en distintas áreas geográficas. A ello se le conoce como el dialecto, pero la variación fonética. Muy bien, y después de todo ello, vamos a pasar a otra variación y es la variación semántica. Esta variación semántica, primero tenemos que saber ¿qué estudia la semántica? La semántica es una ciencia de la lingüística que estudia todos los significados. La semántica estudia los significados. Sí, todos los significados habidos y por haber son uso de la semántica. Juan, ¿qué significa de que ella me deje en visto? Si ella te deja en visto, es porque está hablando conmigo. Bien, ahora sí. ¡No! Miren, la variación semántica estudia los significados. Y si los significados cambian en distintas áreas geográficas, en distintos lugares, se le conoce como variación semántica. Vamos a poner una palabrita. ¿Cómo varía? Digo la palabra guagua. La palabra guagua tiene distintos significados. Si pongo aquí México, ahí está, y si pongo aquí Perú. En el mismo Perú, la palabra guagua significa dos cosas. Significa bebé y significa pan. Cuando yo digo, hey, ¿cuánto está el guagua? ¿Guagua? Sí, el pan guagua. Bueno, y también, depende del contexto también donde estemos, ¿ah? Bueno, y dice, Leo, ¿tienes tu bebé? ¿Tu guagua? Mi bebecita. Ah, ya, tiene su guagua. Bueno, y en México, ¿qué quiere decir la palabra guagua? En México quiere decir transporte, quiere decir camión, tu carro, donde te vas a movilizar. Eso quiere decir. Entonces ahí ha cambiado el significado de esta palabra. Muy bien, otra palabra, y lanzo la palabra fajarse. Ahí está la palabra fajarse.
Pero ¿en qué lugares? ¿En qué lugares fajarse? Fajarse en el Perú y fajarse en Venezuela. Ahí está. ¿Qué significa fajarse en el Perú? Reducirse la panza. Sí, quiere decir amarrarse con una faja para bajar la barriga. Sí, puede ser, fajarse en el Perú. Muy bien. Eso lo hace tu tía, ¿no? Bueno, miren. Ahora, ¿pero qué significa fajarse en Venezuela? Y digo, Elvira, tú y yo nos fajamos. Y Elvira dice, ¿qué? ¿Nos vamos a amarrar con una faja? No, quiere decir que nos vamos a mechar. Fajarse en Venezuela quiere decir pelear, nada más. Entonces, ¿cambiaron los significados? Sí, cambiaron los significados. Ahí está la variación semántica. Otra palabrita, y digo por aquí la palabra tirar. ¿Por qué te ríes? Bueno, mire, la palabra tirar adquiere diversas connotaciones. ¿Cómo? La palabra tirar, voy a poner a ver en Venezuela. Ahí está, la palabra tirar en el Perú y la palabra tirar en Puerto Rico. En Venezuela, viene un venezolano y dice, estás tirando, ¿ah? Y uno dice... En Venezuela quiere decir que dominas algo, que sabes mucho sobre algo. En el Perú, ¿qué quiere decir la palabra tirar? Lanzar algo, ¿no? Agarrar una piedra y lanzarla, obvio. A lanzar. Sí, quiere decir lanzar, arrojar, botar algo. Pero también tiene otro significado. Para los mal pensados. Bueno, a eso ya quedamos ya en tu conciencia. A ti, sátrapa, que me estás viendo. Viene un puertorriqueño, te entrega su celular y te dice, tírame con el celular. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué? Tírame con el celular. Tú has dicho. Y tú le lanzas el celular. En Puerto Rico quiere decir tomar fotografía, la palabra tirar. Y tenemos una más. Pongo la palabra tinto. Ahí está la palabra tinto. ¿Dónde tinto? Chile, tinto en Argentina y tinto en Colombia. Y hay muchísimas palabras que cambian el significado, sobre todo expresiones malas, mañosas, pero que yo si no hablo así, no. Seguimos. Tinto, la palabra tinto en Chile, y digo, mozo, tráeme un tinto. ¿Qué me trae el mozo? Me trae un café. Ahí está, un café. Me voy a Argentina y digo, mozo, tráeme un tinto. ¿Qué me trae? ¿Un vino? Vino, ahora sí, tenés que acertar, ¿no? Y si te vas a Colombia y dices, mozo, tráeme un tinto. ¿Qué te trae? No es un vino, no es un café. ¿Qué te trae? Mozo, un tinto. Quiere decir que te trae una morena, alta, negra. Bueno, imagínate nada más. Ahí está, una morena. Entonces, ¿ha cambiado el significado? Sí ha cambiado el significado. Y así tenemos muchas palabras donde cambian el significado, ¿no? Muchas palabras. La palabra orégano en el Perú, ¿qué quiere decir orégano? Sí, hierba para sopa. Muy bien. Y si nos vamos a México y digo, ¿tienes un poquito de orégano? ¿Marihuana? Marihuana, como sabes. Bueno, mira. Eso sí dominas. La variación lexical. Entramos ahora a esta variación. En la variación lexical tiene que ver con el léxico, con las palabras que tú tengas aquí. Y ahí está. ¿Qué cambia? Acá vamos a ver. Cambia la escritura. Cambia la escritura, pero no el significado. El significado es lo mismo. Cambia la escritura, pero no el significado. Ahí está. Y digo, a ver, palabras, ejemplo, porque con el ejemplo me entienden mejor. Digo la palabra niño. Solo hablando de niño, cambia la escritura en diversas formas. Sí, en Lima, ¿cómo dicen niño? En Lima suelen llamar chibolo. En algunos lugares de Lima, chibolo. En algunos lugares del mismo Lima dicen mocoso. Y no solo en Lima, en distintos lugares del país. También, vamos a ver, en la selva. ¿Cómo va cambiando la escritura? En la selva, ¿cómo dicen niño? Guambrillo. Excelente, algo tienes que saber. Guambrillo, ñaño, también dicen en la selva. Pero luego vamos a ver la variación en el norte del Perú. Chiclayo, Piura, ¿cómo dicen? En Chiclayo y en Piura, niño, dicen churre.
¿has visto al churre? ¿Has visto al niño? Quiere decir, ahí está. ¿Cómo cambia la escritura en distintos lugares? Pero vamos a otro lugar, nos vamos a otro país. Y si digo, ya no hablando del caso del Perú, sino pongo aquí Argentina. En Argentina, ¿cómo dicen niño? ¡Pibe! Pibe. Vos es un pibe, mirá. ¿Cómo dicen en España? Vamos, en España. España, chaval. Ahí está. ¿Cómo dicen? Eso sí se la saben, ¿ah? A ver, ¿cómo dicen en Venezuela? Chamo. ¿Cuántos chamos, no? Chamo. Sí, chamo. ¿Cómo dicen? A ver, ¿cómo dicen en México? En México, niño. Chavo. Chavo, ahí está. ¿Cómo dicen? Ahora por último, en Chile. En Chile, si en Paraguay dicen mitai, ¿cómo dicen en Chile? En Chile, ¿cómo te dicen? Cabro. Ahí está. Y en Chile, ellos usan mucho esa expresión para referirse a los niños. ¡Ey, cabro! Pero a los hombres, como son grandes, dicen cabrones. Y a las mujeres, cabronas. Y es su habla cotidiana para ellos. Muy bien. Entonces, ¿hemos entendido la variación lexical? Yo creo que sí. Un ejemplo, pongo más un ejemplo. Si en Paraguay dicen poroto, en Paraguay poroto, en Puerto Rico habichuelas, ¿cómo dicen en el Perú? Vamos, alguien, los dejo un momento. Unos momentos después. Volví, a ver, ¿cómo dicen entonces en el Perú? Si en Puerto Rico dicen habichuelas, en Paraguay poroto, en el Perú dicen frijoles. Muy bien. Y uno más. Si en Argentina dicen cotufas, cotufas en Argentina, en México palomitas de maíz, en el Perú ¡Cancha! canchita, eso excelente, eso es lo que dominas. Y si digo, a ver, de México, papalote, en el Perú, papalote. ¿Papelote? No, tu papá es un lote. Menos, papalote quiere decir cometa. Y si digo cacahuate, ¡Papa! no, cacahuate es maní. Y si digo aguacate, ¡Palta! paga al fin uno. Muy bien. Y así podemos ir enumerando la variación lexical. Pasamos a otra variación. Y es la variación morfológica. ¿Qué estudia la morfología? La morfología es otra ciencia de la lingüística, que lo vamos a ver más adelante también, que estudia la estructura interna de una palabra. Entonces, forma, ¿no? Forma, ya eso. La morfología estudia la estructura interna de las palabras. Y en la estructura interna de las palabras tenemos, vamos a ver. Por ejemplo, ¿cómo varía la estructura de una palabra, de otra palabra en distintas áreas geográficas? Muy sencillo. Cuando digo, pongo acá el caso del Perú y acá el caso de Puerto Rico. ¿Cómo varía la estructura de las palabras que usamos? A ver, vamos a ver. Y en el Perú decimos, ahí está. Nosotros nos vamos para el norte a comer pescado. Eso lo hablamos nosotros. Pero en Puerto Rico, un puertorriqueño, ¿cómo lo diría? Diría así. Nosotros. Ya varió en su estructura esta palabra. No vamos pa'l norte a comer pescado. Ahí está. Entonces, ¿cómo está cambiando? Mire cómo está cambiando el habla, pero ahora la estructura de las palabras en distintas áreas geográficas. Cuando cambia eso, entonces decimos que, por ejemplo, nosotros, profesor, ¿aquí ha cambiado, profesor? Sí, ha cambiado la S con la J. Aquí en su estructura también ha cambiado esta palabra, el nos. Nulo aquí también vamos con vamos, se ha eliminado la S como podemos ver, se ha eliminado el fonema R y el fonema A. Profesor, sí, aquí norte también se ha eliminado y se ha eliminado también el. En su estructura cada palabra, comer, se ha eliminado la R como se puede ver,
Pescado también pecado. Entonces, ¿cómo dirían? Nosotros no vamos para el norte a comer pescado. ¿Ha variado la lengua? Sí, ha variado en la estructura de cada palabra. A eso se le llama una variación morfológica. Y también tenemos la última variación, que es la variación sintáctica. Pero antes de eso, un ejemplo más de la morfológica. Los venezolanos dicen pancico. Nosotros decimos pancito y ellos dicen pancico. Momentico. También usan esas expresiones. Entonces ahí también su estructura de la palabra varía. Entonces si yo digo la expresión mañana mismo voy a viajar a Lema, pregunto, ¿varía en su estructura? Sí, pero también es variación fonética. Ambos están muy relacionados. Entonces eso es lo que hay que dominar para los exámenes muchísimo, por favor. Ahí está. Nosotros nos vamos para el norte a comer pescado. También es una variación fonética también. Está claro, ¿no? Los dos van de la mano siempre. Pero si nos dicen, ¿cómo separo los dos? La morfológica es más escrito y la fonética es hablado, sonido. Nada más, ahí está la diferencia entre ambos. Esto es escrito y esto más es hablado. Muy bien, ahora vamos a ver la última variación para terminar con esta clasecita. Y decimos la variación sintáctica. ¿Qué estudia la sintaxis? La sintaxis es otra de las ciencias de la lingüística que estudia la oración. La oración sujeto-predicado. Miren, ya después vamos a ver también eso. La sintaxis estudia la oración y las palabras que componen una oración. Es el estudio de la sintaxis. Muy bien. Y dice, alguien dice, profesor, si no entiende, profesor, ¿cómo será eso? Así te has preguntado. Miren, si pongo acá la lengua castellana, o español, como quieras llamarle. Si digo el castellano, ¿cuál es la sintaxis del castellano? ¿Cuál es la sintaxis del español? ¿Cómo armamos una oración nosotros en castellano? Nosotros armamos una oración en castellano de esta forma porque nuestra sintaxis es así. Hablamos primero de un sujeto, hablamos de un verbo y de un objeto. Ahí está. Así armamos nuestras oraciones nosotros. Por ejemplo, digo, Leo es el sujeto. Leo come. Un objeto que guste comer. Plátano. Así hablamos nosotros en castellano. Digo, Leo come plátano. Digo, Martín escribe novelas. Digo, Junior sale con tu prima. El profesor mira películas. Entonces así armamos una oración en castellano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que sucede mucho en el Perú. Si tú tienes como primera lengua el quechua. Si tú tienes como primera lengua el quechua, entonces tienes primero la sintaxis quechua en tu cabecita y después aprendes la sintaxis del castellano. Tienes dos códigos en tu cabeza y cuando hablas el segundo código, el castellano, la primera interfiere en la segunda. A ese gran problema que hay mucho en el Perú se le llama el interlecto. ¿Y qué es el interlecto? La interferencia lingüística, nada más. No estamos diciendo que está mal que hables así, no. Estamos diciendo, no hay una lengua más que otra. Estamos diciendo simplemente qué es lo que pasa si tienes como primera lengua el quechua. ¿Cuál es la sintaxis del quechua? Su sintaxis del quechua es sujeto, objeto y el verbo al final de la oración. Entonces transformamos la oración. ¿Cómo diría mi oración? Si tú tienes sintaxis quechua, luego castellano, hablas el castellano con sintaxis quechua. Entonces, ¿cómo dirías? Dirías, Leo, plátano, come. Leo, plátano, come. Sintaxis quechua. Ahí está. Digo otra palabra, a ver, otra palabra. Digo, Martín, novela, escribe. Ahí está, el verbo al final de la oración. O digo, el profesor, tu prima, lleva. Entonces, a eso se le llama simplemente la variación sintáctica.
Muy bien, y esto sucede muchísimo en el Perú. Sucede muchísimo en el Perú. Muy bien, ahí está nuestra clasecita de hoy. Espero les haya gustado el video. No olvides suscribirte en el canal y darle like a nuestra página. Muchísimas gracias y hasta el siguiente jueves.